Muy buenas tardes con todos. Quiero saludar a los que nos están siguiendo por esta transmisión el día de hoy. Quiero agradecer a Concitec por la invitación para participar en esta conferencia virtual y también reconocer a la Universidad Católica por alojar la presente actividad. El día de hoy vamos a conversar acerca de la propiedad intelectual y las patentes y cómo estos instrumentos se convierten en mecanismos que son claves para la transferencia tecnológica. De hecho, se ha pauteado que este tema de la propiedad intelectual y las patentes se ha visto en dos sesiones, es decir, el día de hoy vamos a ver el origen de la propiedad intelectual y las patentes, vamos a hablar sobre los conceptos y también sobre los alcances que involucran estos temas, y en una siguiente conferencia vamos a ahondar un poco más acerca de la utilidad, las ventajas y cómo aprovechar mejor los instrumentos de la propiedad intelectual y también cómo aterrizar en lo que corresponde a los procedimientos para proteger invenciones e innovaciones tanto en el Perú como a nivel internacional. El día de hoy he decidido dividir la presentación en 5 temas. El primero, vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos y cuáles son los alcances del sistema de propiedad intelectual como tal. Luego, en segundo lugar, vamos a aterrizar en uno de los instrumentos del sistema de propiedad intelectual, que es el sistema de patentes. Vamos a hablar en tercer lugar sobre cuáles son las modalidades o los tipos de patentes mediante los cuales se pueden proteger productos, invenciones y procedimientos. Luego vamos a hablar acerca de lo que es materia patentable y también de las excepciones a la patentabilidad. Y finalmente vamos a cerrar con algunas diferencias existentes entre las diferentes áreas de la propiedad intelectual para tener un poco mejor y entender mejor el panorama en el cual se mueven los instrumentos de este sistema, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con qué cosa es la propiedad intelectual. De hecho, si revisamos la definición oficial que tiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, la OMPI, vamos a entender que este se refiere con todo lo que está relacionado con las creaciones de la mente. Esta es la definición de propiedad intelectual que nos brinda la OMPI. Aquí la palabra clave son creaciones de la mente. Con creaciones nos referimos a todo aquello que surge del intelecto humano, producto de ¿qué? De la inspiración, producto del talento, producto de la inventiva, también producto de la investigación. Muy bien, la pregunta es entonces, ¿desde cuándo el hombre ha mostrado o demostrado creatividad? La pregunta es desde siempre, desde que el hombre ha poblado la tierra, ha sido y ha mostrado actividad inventiva. ¿Actividad inventiva para qué? Para solucionar problemas, para facilitar la vida. Por ejemplo, ha ideado instrumentos para la recolección de alimentos o instrumentos para cazar animales. Ha ideado, por ejemplo, los zapatos que le permitieron recorrer largas distancias. Ha ideado el reloj que le permitió tener o llevar la noción del tiempo, o la brújula que le permitió tener la noción acerca de la ubicación. Inventó la rueda para transportar de un lado a otro a personas o a cosas. Inventó también la tinta, el papel, la escritura y con ello los libros para poder comunicar vivencias, experiencias y también instrumentos musicales para transmitir emociones o para disfrutar de momentos de ocio. Entonces, como vemos, los antepasados del ser humano han sido creativos y han utilizado esa creatividad para la realización de productos, de diferentes tipos de creaciones. Sin embargo, a pesar de que la creatividad es inherente al ser humano desde que se puebla la tierra, la protección de la propiedad intelectual como corriente o como movimiento recién se da y se empieza a gestar y a consolidar
a partir de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, y más adelante les voy a comentar digamos, cuáles son los hitos más importantes dentro de lo que constituye la protección de la propiedad intelectual o el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Pero la protección de la propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual se pueden entender como aquellas disposiciones, tanto legales como técnicas, que buscan normar o regir sobre la actividad inventiva del ser humano. ¿Y con qué fin? Con el fin de asignar derechos, con el fin de incentivar la actividad creativa, valga la redundancia, y fundamentalmente para que los creadores o los autores de un desarrollo, de una invención, de un producto, de un proceso, puedan explotar por sí mismos sus legítimas creaciones. Entonces, dentro del ámbito de lo que son los derechos de propiedad intelectual, existen dos campos o dos ramas. En primer término tenemos el derecho de autor y el segundo, el de la propiedad industrial. Esos son los dos grandes campos de la propiedad intelectual. ¿En qué se diferencian? Fundamentalmente en el tipo de creación que buscan proteger. Entonces vamos a empezar con los derechos de autor o el derecho de autor. ¿Qué abarca el derecho de autor o qué busca proteger el derecho de autor? Fundamentalmente las obras. ¿Qué tipo de obras? Obras literarias, en la pantalla ustedes pueden ver algunos ejemplos, obras musicales, obras teatrales, obras artísticas, obras científicas, obras audiovisuales, u otro tipo de obras que no encajan en las categorías anteriores, que también se consideran como parte de la rama del derecho de autor, como son el software o los juegos. ¿Correcto? En el caso de la propiedad industrial, a su vez se subdivide en dos ramas. La primera de ellas son aquellas creaciones vinculadas con los signos que distinguen la actividad empresarial. Dentro de estos signos tenemos a las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales y la denominación de origen. Comúnmente se les conoce como signos distintivos. Una marca, por ejemplo, es efectivamente una creación del nombre o de la distinción de un determinado producto que quiere ser comercializado en un determinado mercado. ¿Correcto? Y la segunda rama de la propiedad industrial está relacionada con todo lo que son desarrollos prácticos. Y por desarrollos nos referimos a desarrollos técnicos, comúnmente denominados como inventos o invenciones. Nos referimos, en este caso, los desarrollos técnicos se protegen a través de las patentes o de los secretos empresariales. Otro tipo de desarrollo son los desarrollos estéticos, también conocidos como diseños, que lo que buscan proteger son la apariencia o la forma estética u ornamental de un producto, y el instrumento que se utiliza para proteger estos desarrollos estéticos se denomina diseño industrial. Ahora bien, también se considera desarrollo práctico a los circuitos integrados, es decir, al desarrollo de microchips, y que son protegidos mediante un instrumento que lleva el mismo nombre, es decir, circuitos integrados. Adicionalmente, los desarrollos prácticos también involucran el desarrollo de nuevas variedades de vegetales o de plantas, y este tipo de desarrollo se protege mediante un instrumento denominado certificado de obtentor. Finalmente, otro tipo de desarrollo considerado dentro de lo que es propiedad industrial, tenemos el know-how o los conocimientos ancestrales, que son estas prácticas o conocimientos que han ido acumulando diferentes comunidades o pueblos, por ejemplo, para tratar algunos males o algunas enfermedades a partir del uso de determinadas plantas, ¿no es cierto? Ese know-how también se protege a través del registro de los conocimientos colectivos.
Entonces, resumiendo, tenemos dos grandes ramas o dos grandes campos dentro de lo que es la propiedad intelectual. ¿Cuál es la diferencia de fondo entre el derecho de autor y la propiedad industrial? Fundamentalmente tiene varias diferencias que vamos a ver en la última lámina, pero la diferencia de fondo radica en que, para empezar, en el derecho de autor, el derecho del autor por sobre su creación, es decir, por sobre su obra, nace de manera natural desde el momento en que dicho autor culmina el desarrollo de dicha obra. ¿Correcto? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, soy un pintor, yo voy a tener el derecho sobre una pintura que yo haya desarrollado a partir del término del desarrollo de dicha pintura. Esto significa que con la pintura yo, una vez que la termino, yo la puedo vender, tengo el derecho de venderla, de transferirla, de colgarla en la sala de mi casa, pero es un derecho que nace con la conclusión o con el desarrollo de la obra. En el caso de la propiedad industrial es diferente. El derecho de un inventor, por ejemplo, sobre una invención, o de un emprendedor sobre una marca, nace siempre y cuando el Estado le conceda ese derecho al creador. Si no se lo concede por X motivos, entonces el creador de ese producto o el creador de esa marca no va a gozar de ese derecho de explotación por el desarrollo de su creación. Entonces, esa es, digamos, la diferencia fundamental entre ambos campos de la propiedad intelectual. El día de hoy, en lo que resta de la presentación, nosotros nos vamos a centrar solamente en uno de los instrumentos de la propiedad industrial, que son las patentes. Este instrumento que permite proteger desarrollos técnicos. Obviamente, seguramente ustedes van a poder investigar un poco más acerca del resto de los instrumentos de propiedad intelectual, y quiero motivarlos a que puedan leer mucho más acerca de esto a través, por ejemplo, de la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o del mismo INDECOPI. Entonces, bien, vamos a hablar ahora acerca del sistema de patentes. Y para ello quiero hablarles acerca del origen. Es bueno entender cómo se originó y cuál ha sido el proceso evolutivo del sistema de patentes para entender por qué hoy en día está como está. Entonces, para entender el origen del sistema de patentes, yo me quiero remontar al año 1421, que es el año en donde se tiene el documento de registro de una patente más antiguo que se haya podido conocer. ¿Qué pasaba antes de 1421? Había actividad inventiva, como hemos dicho, el hombre es creativo desde que, y es inventivo y ha desarrollado productos, procesos, métodos, en fin, desde que pobló la tierra. Sin embargo, el concepto de protección de la propiedad intelectual o de las patentes como un instrumento para fomentar la actividad creativa no era un tema de Estado, digamos, no era un tema importante hasta antes de 1421. Por poner un ejemplo, en la Edad Medieval, si una persona, un habitante de un territorio desarrollaba un invento, el rey o el gobernante se lo quitaba, se lo apropiaba. Entonces el autor no tenía derechos sobre su obra. Quien tenía derechos y quien explotaba esa creación o esa invención era el gobernante o el rey de turno. ¿No es cierto? Entonces este tipo de conductas desalentaba o desmotivaba ciertamente la actividad creativa en las épocas medievales, ¿no? Sin embargo, en 1421, ¿qué sucede? En 1421 se da el primer privilegio de invención o la primera patente. Antes las patentes se conocían como privilegios. Y fue otorgada en Florencia, en Italia, al arquitecto Filippo Brunelleschi, por la invención de una barcaza que podía transportar mármol
a través del mar Mediterráneo y mediante este privilegio se le concedió la exclusividad de explotar esta invención durante 3 años. Ese es el registro más antiguo relacionado con una patente del cual se tenga conocimiento. Luego, 50 años más tarde, en Venecia, sigue siendo Italia, se dieron cuenta que utilizar este tipo de mecanismos podría generar avances científicos o tecnológicos o técnicos, generar progresos para el territorio y por lo tanto emitieron el Estatuto de Venecia. En este estatuto se normaba que los dispositivos nuevos o ingeniosos que no hayan sido realizados previamente en Venecia podrían gozar de un plazo de protección de 10 años. Y así como de Florencia pasó a Venecia, esta práctica de, digamos, brindar privilegios a los inventores se fue extendiendo por el resto de Europa. En 1478, por ejemplo, llegó a España, donde se otorgó uno de los privilegios de invención o de las patentes más antiguas también que existen en la historia, que fue concedido por la reina a un médico español de nombre Pedro de Aslor por el desarrollo de un molino y le concedió un plazo de explotación de este invento de 20 años. Como vemos, cada territorio utilizaba sus propios criterios y también sus propios plazos para otorgar una solicitud, para otorgar una patente. No había un estándar en ese momento. Luego, a España le sigue Inglaterra con la emisión del Estatuto de los Monopolios, que también busca regular la protección de las actividades inventivas en el Reino Unido, y le siguió a Inglaterra, Francia, con la declaración del rey sobre los privilegios al comercio. Sin embargo, luego de esto suceden 2 hitos trascendentales para la historia de la humanidad y que cambian un poco el panorama de lo que se entendía como la protección de las invenciones. Y estos 2 hitos importantes se refieren a, por un lado, la Revolución Francesa, que a través de la Declaración de los Derechos del Hombre se empieza a acuñar y a promover los aspectos vinculados con los derechos de propiedad en general, y dentro de los derechos de propiedad, los derechos de propiedad intelectual. Entonces, el tener una patente ya deja de ser considerado un privilegio que otorga el Estado, o que otorga el rey, o que otorga un gobernante a un inventor. Ya no es un privilegio que te otorguen la protección o el título de propiedad, ahora pasa a ser un derecho. ¿Ok? Y eso es producto en gran medida de lo que sucede a partir de la Revolución Francesa. Y en segundo lugar se da la Revolución Industrial en Inglaterra, con el cual se genera toda una corriente de desarrollo y de progreso técnico y tecnológico muy importante que tenía que estar amparado en un sistema que pudiera proteger ese tipo de desarrollos. Entonces, en 1791 empiezan a gestarse las primeras leyes modernas, ya no de privilegios, sino de patentes. La primera de ellas en Francia, luego de la Revolución Francesa, seguido por Alemania, Estados Unidos, España, Japón y otros países. Y este proceso evolutivo del sistema de patentes, digamos, se consolida con lo que se denomina el Acuerdo o el Convenio de París, firmado en 1883 y del cual les voy a hablar un poco más adelante, pero que es un intento por establecer reglas básicas y un orden internacional al sistema de patentes, ya que el interés de muchos inventores no era solo explotar sus inventos en su propio país, sino que tuvieran un impacto mucho más internacional. Ahora bien, esto sucedía a nivel internacional con el sistema de patentes, pero ¿qué sucedía en el Perú? ¿Cómo se ha originado el sistema de patentes en el Perú?
Y para ello tenemos que remontarnos a 1532 con la conquista del Perú por parte de España. ¿Qué pasaba antes de 1532 en el Perú? Vivían los incas y luego, antes de ello, todas las culturas pre-incas. Los incas, o los mochicas, o los chavín, o los chimú, ¿protegían la propiedad intelectual? No. ¿Eran creativos? Sí, muy creativos. Tenemos varios ejemplos de actividad científica, actividad creativa e inventiva por parte de los antiguos peruanos. Sin embargo, el concepto o la noción de propiedad intelectual o de propiedad privada o de protección o de estímulo de las creaciones no era un concepto arraigado. De hecho, las culturas anteriores bueno, que estuvieron antes de la conquista del Perú, eran sociedades en donde el desarrollo de diferentes temas, aspectos, productos, maquinarias, en fin, era considerado más que le pertenecían a la comunidad. Pero sin embargo, con la conquista del Perú por parte de España, también llegan a nosotros las costumbres, las tradiciones, los estándares y una serie de diferentes tipos de tratamientos desde España, ¿no es cierto? Y uno de ellos era el tratamiento que se les daba a la protección de las invenciones. La legislación española o la práctica de proteger invenciones en España, por consiguiente, fue traída al Perú y de hecho en 1571 se conoce como el primer privilegio concedido en el Perú a un señor español de nombre Pedro Fernández de Velasco por un procedimiento minero para separar metales. De hecho, en Indecopi, hace 2 años realizamos una investigación que culminó en un libro que se llama Historia de las patentes y las invenciones en el Perú, y fue a partir de esta investigación que pudimos encontrar diferentes hechos históricos bastante interesantes con el sistema de patentes. En esta investigación encontramos que recién en 1795 se concedió el primer privilegio o la primera patente a un peruano, y esta correspondió a el arequipeño José Antonio de Ugarte por una máquina y molino para despepitar algodón, y se le concedió la exclusividad para ese producto por 10 años. Recién en 1869, es decir, 50 años después de haberse gestado y de haber concluido la independencia del Perú, es que se emite en este país la primera Ley Nacional de Patentes. Previo a ello, la legislación que regía o la práctica que se utilizaba seguía siendo la vinculada con las prácticas españolas. Entonces, este es el panorama acerca de cómo se origina el sistema de patentes, tanto a nivel internacional como a nivel del Perú. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la normativa que rige el sistema de patentes. Y vamos a hablar de 2 frentes: la normativa internacional, que digamos que es la normativa madre, y la normativa nacional, es decir, aquella que corresponde, en nuestro caso, para Perú. En cuanto a la normativa internacional, la más importante y la normativa madre, diríamos, es el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual. Este convenio, como lo mencioné hace un par de láminas, fue suscrito en 1883 inicialmente por 13 países. El Perú recién se suscribió al Convenio de París en 1995, es decir, más de 100 años después de haberse implementado. Hoy en día son más de 175 los países a nivel mundial los que están suscritos a este convenio, es decir, casi todos los países en el mundo. ¿Y qué cosa rige o qué cosa norma este convenio? Les diré que fundamentalmente son 3 cosas básicas. Son 3 aspectos básicos
los cuales se tratan de normar a través del Convenio de París. En primer lugar, el trato nacional. ¿Qué significa esto? Es que los países que suscriben el Convenio de París deben asegurar que se le va a dar el mismo trato al extranjero que quiere solicitar una patente en su país que el trato que se le da al nacional o al residente de dicho país. Es decir, no se puede tratar de manera diferente a un extranjero que al nacional al momento de tramitarle una solicitud de patente. Eso implica que yo no le puedo cobrar más al extranjero, por ejemplo, que al nacional. A eso se refiere con el trato nacional. Muy bien, el segundo aspecto fundamental del Convenio de París está vinculado con el derecho de prioridad. ¿Qué significa el derecho de prioridad? Bueno, fundamentalmente que si un inventor hoy en día viene a Indecopi y solicita una patente, ese inventor tiene el derecho de solicitar una patente en el extranjero por esa misma invención hasta por un plazo de 12 meses. Tiene la prioridad dentro de esos 12 meses por sobre cualquier persona o institución que reclame, ¿no es cierto?, o que quiera solicitar una patente por esa misma invención. De esa manera se salvaguarda los intereses y la actividad creativa de un inventor, pero por 12 meses. Ese fue el acuerdo. A eso se refiere con el derecho de prioridad, ¿correcto? Y en tercer lugar tenemos el principio de autonomía. Esto quiere decir que el Convenio de París lo que mencionaba era que, o es que, una patente que ha sido concedida en un país para una determinada invención no obliga a otro país a concederla adicionalmente. Correcto, es decir, en un país, por ejemplo en el Perú, yo puedo conceder una patente, pero en Japón te la pueden negar. Eso es perfectamente posible por el principio de autonomía que está regido en el Convenio de París. Entonces, esta es una de las legislaciones más básicas, generales e importantes vinculadas con el sistema de patentes. La segunda tiene que ver con el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como el ADPIC. Este acuerdo es un anexo del documento que firman la mayoría de países en el mundo, mediante el cual se crea la Organización Mundial del Comercio en 1994. Y uno de los anexos de esa declaratoria o del acuerdo de creación de la Organización Mundial del Comercio es este ADPIC, que busca normar sobre la propiedad intelectual. ¿Cuál es la intención de la firma del ADPIC? Es buscar la armonización de las legislaciones de propiedad intelectual. Se entiende que cada país puede tener una legislación de propiedad intelectual diferente, como de hecho las tienen muchos países. Por ejemplo, la legislación de Chile es diferente a la legislación de Perú en cuanto a propiedad intelectual, pero el ADPIC busca establecer estándares similares y armonizar, hacer que converjan y conversen las diferentes legislaciones para que no sea muy diferente la actividad o la práctica de proteger invenciones de un país a otro. El segundo aspecto importante de este acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial está referido a que en esta normativa por primera vez se definen los requisitos que tendrían que cumplir las invenciones para poder acceder a una patente. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, también se empiezan ya a definir excepciones a la patentabilidad, es decir, aquellas invenciones o creaciones que bajo ningún aspecto pueden ser patentados. Finalmente, la otra normativa, y ya aterrizando al ámbito nacional, es decir, al ámbito peruano, está más referida en realidad a una norma regional. ¿Por qué?
porque el Perú comparte legislación de patentes con los otros países de la comunidad andina, es decir, con Bolivia, con Ecuador y con Colombia. Estos 4 países suscribieron el año 2000 lo que se conoce como la Decisión Andina 486, la de propiedad industrial. ¿Qué es lo que rige o qué es lo que regula esta decisión andina? El otorgamiento de patentes, marcas y los otros derechos vinculados con instrumentos de la propiedad industrial. Y dentro de esta decisión andina 486 se detallan los procedimientos, los plazos, los derechos, las obligaciones, las excepciones, entre otros aspectos bastante particulares a los diferentes instrumentos de la propiedad intelectual. Entonces, para el caso peruano, esta es la norma de propiedad industrial y es la norma que rige y regula el sistema de patentes en el Perú y que definitivamente recoge y no puede ir en contra de lo que señala tanto el Convenio de París como el acuerdo conocido como ADPIC. Muy bien, entonces, habiendo visto la normativa de las patentes, pasemos ahora a definir qué es una patente, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve? ¿Qué cosa es? ¿Cómo podemos determinar qué cosa es una patente? Lo primero que les tengo que decir es que una patente se ve fundamentalmente así, ¿no? Es un registro que otorga la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI en el caso del Perú. En otros países lo otorgan las instituciones o las agencias de propiedad intelectual o de propiedad industrial de cada país. En el caso del Perú lo otorga el INDECOPI. Y se puede definir como un título de propiedad que otorga el Estado a una persona natural, es decir, a un inventor, o a una persona jurídica, sea una empresa, una universidad, un centro de investigación, una ONG, en fin. ¿Para qué? Para explotar de manera exclusiva un determinado invento. Esa es la definición conceptual de lo que es una patente. Es un título de propiedad. Si pudiéramos hacer el símil, sería algo parecido como la tarjeta de propiedad de un auto, ¿no es cierto? Si yo quiero demostrarle a un policía que el auto me pertenece, yo le tengo que mostrar la tarjeta de propiedad, va a comparar con mi DNI, va a mirar las características del automóvil y luego nos va a decir, efectivamente, este es su auto, ¿no es cierto? Lo mismo, si yo quiero demostrar, por ejemplo, ante un potencial inversionista, un empresario, que un determinado invento me pertenece, es decir, que yo tengo el derecho de exclusividad sobre ese invento, yo le tengo que mostrar, o yo le podría mostrar, el registro o el título de propiedad que me ha otorgado la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué permite este título de propiedad? ¿Qué permite el hecho de que el auto sea tuyo o que una invención sea de tu propiedad? Fundamentalmente decidir cuál es el destino de ese bien, ¿no es cierto? Es decir, en el caso de un auto, yo puedo decidir taxear el auto, puedo decidir alquilarlo, puedo decidir venderlo, puedo decidir guardarlo en el garaje y dejarlo ahí por 10 años, es decir, no hacer nada con el auto, ¿no? Yo tengo la potestad de hacer lo que mejor me parezca con el automóvil que me pertenece. Lo mismo en una patente, que permite una patente a el dueño de este título de propiedad, fundamentalmente vender la patente, licenciar o alquilar la patente, vender el producto que está protegido a través de una patente, o si quiere puede no hacer nada, guarda el documento en un cajón y ahí terminó todo. Es potestad del inventor decidir qué cosa hacer con este título de propiedad. Cuando hablamos de patente, hemos visto que estamos hablando de un invento. Es un título de propiedad que se otorga para explotar un invento. Entonces la pregunta cae de maduro: ¿qué cosa consideramos como invento? Un invento no es otra cosa que una solución técnica a un problema técnico que se identifica en cualquier campo o ámbito de la tecnología o la vida diaria. Esa es la definición que nosotros utilizamos de lo que es un invento. Un libro es un invento
Es una creación, pero no es un invento. ¿Por qué? Porque un libro no soluciona técnicamente un problema técnico. ¿No es cierto? Una pintura, tampoco. Una marca es un invento, no, es una creación de un determinado tipo de signo, pero no es un invento porque no soluciona un problema técnico. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos tipos de inventos existen? En realidad los podemos agrupar en dos categorías. La primera, o el primer tipo de invento, es aquel invento que está relacionado con la alta tecnología o que incorpora una gran carga inventiva, de investigación. La segunda, por el contrario, son aquellas invenciones o creaciones que están más vinculadas con adaptaciones o modificaciones de productos que ya existen. A este segundo grupo se les conoce comúnmente como inventos menores. Es decir, hay una carga creativa en el desarrollo de esta adaptación o modificación, pero no necesariamente una gran carga inventiva, como sí lo hay en la definición, en la primera clase de inventos que estamos definiendo. Ahora bien, regresando a lo que son las patentes, la pregunta es, ¿qué permite una patente? Y lo que nosotros podemos afirmar es que la patente permite excluir a terceros de la explotación de un invento en un determinado tiempo o un determinado plazo y solo en un determinado territorio. ¿A cambio de qué? De que la invención sea descrita en un documento y que este documento sea de acceso público. Entonces, vamos un poco a desmenuzar este párrafo. Primero dice excluir a terceros de la explotación de un invento. Si yo soy el dueño de un automóvil, significa que nadie más puede conducir mi auto a no ser que yo le dé permiso. Eso implica que yo le estoy excluyendo, yo puedo excluir a los otros al comprar un auto de su utilización. Lo mismo en una invención. Si yo tengo una patente, significa que puedo excluir a los terceros, es decir, al resto de personas de explotar comercialmente, productivamente o como se llame, mi invención protegida, a no ser que yo les dé el permiso. ¿Correcto? Eso es excluir a terceros. En un tiempo determinado, porque las patentes no son concedidas por un plazo infinito, no es para toda la vida. Las patentes tienen un plazo definido, que lo vamos a ver más adelante, y no son plazos renovables. Es decir, termina o culmina el plazo de vigencia de una patente y esa invención ya puede ser explotada por cualquier persona en el mundo porque se menciona o se dice que la patente ya pasó a ser de dominio público. Solo es válido en el territorio donde es otorgado. Esto es un principio fundamental del sistema de patentes y que está vinculado con el principio de territorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las patentes son válidas solo en aquellos territorios donde se te concede la patente. Dicho de otro modo, no existe una patente universal, es decir, que te la den en el Perú y que valga en todos los países en el mundo o en algunos países de América Latina o en algunos países de la CAN. No, no existe la patente mundial, no existe la patente universal, no existe la patente internacional. Si yo quiero proteger un invento en el Perú, tengo que tramitar y conseguir la patente en el Perú. Si además quiero tener la exclusividad de ese mismo invento en Estados Unidos, tengo que ir a Estados Unidos, a la oficina de patentes de Estados Unidos y tramitar la patente en dicho país. Lo mismo en Chile, lo mismo en China, lo mismo en España, en Jamaica, en donde sea. Eso significa que cada territorio te tiene que conceder la patente para que puedas tener exclusividad en dicho territorio. Eso es un aspecto sumamente importante. Y finalmente, la última parte del párrafo que dice a cambio de que la invención sea descrita claramente en un documento y que éste sea de acceso público. ¿Qué implica esto? Que cuando uno decide
tramitar una solicitud de patente o conseguir una patente, es decir, la exclusividad por una invención. A cambio, el Estado te va a decir, muy bien, yo te voy a conceder la patente, pero a cambio quiero que tú describas y des a conocer en un documento, que es el documento de patente, en qué consiste tu invento. ¿Para qué? Para que la sociedad se beneficie con ese conocimiento. Ahora, tú puedes decir, pero ¿por qué voy a divulgar algo que me pertenece? Eso me va a perjudicar porque justamente yo quiero proteger mi propiedad intelectual. Pero si tú ya has empezado un trámite de patente, ya, digamos, la difusión o la divulgación de una invención, una vez que el trámite ha empezado, ya deja de tener sentido, porque si te otorgan la patente, así todo el mundo conozca de qué se trata tu invención, tú vas a tener la exclusividad de ese producto por los próximos 10 o 20 años, ¿no? Entonces, es importante saber eso. Si más bien uno no quisiera que la invención sea divulgada por ninguna o de ninguna manera, nunca, entonces el sistema de patentes no es el instrumento correcto para ti. El instrumento correcto sería irse por un secreto empresarial. El secreto, es decir, nunca divulgar el desarrollo de una invención, ¿no? Pero si te vas por el sistema de patentes, tienes que tener en claro que en algún momento ese documento de solicitud de patente va a ser de acceso público. Cualquier persona va a poder venir al Indecopi, por ejemplo, y pedirnos acceder al documento de patente de determinada persona, de determinada organización. Muy bien, hasta aquí hemos abordado los temas vinculados con la normativa y la definición de lo que son las patentes. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que son las modalidades o los tipos de patentes que existen en el Perú y a través de los cuales podemos proteger las invenciones. Y quiero empezar diciendo que en el Perú solamente hay dos tipos de patentes: las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad. Solo dos. Empecemos hablando acerca de las patentes de invención. ¿Qué son? Como sabemos, son títulos de propiedad. Bestial, ok. Títulos de propiedad. ¿Que protegen qué? Inventos. Muy bien. ¿Qué tipo de inventos? Productos o procesos. ¿Ok? Pero no a cualquiera se le otorga una patente de invención. No todo aquel que llega al Indecopi a pedir una patente de invención se le concede. No es así. Para que el Estado te conceda este título de propiedad, un invento debe cumplir con tres requisitos. En primer lugar, con el requisito de novedad. En términos coloquiales, significa que el invento debe ser nuevo, o el producto o el proceso tienen que ser nuevos. ¿Cuál es la definición técnica de novedad o de nuevo dentro del ámbito de las patentes? Es que ese producto no haya sido divulgado de ninguna manera, ni por descripción escrita, ni oral, ni por uso, ni por comercialización, ni nada. No debería haber sido divulgado jamás antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. No obstante, la decisión andina 486 concede un periodo de gracia para esta disposición, y ese periodo de gracia es de 1 año. ¿Eso qué significa? Que si el día de hoy yo, por el interés o motivo que tuviera, decido dar a conocer un invento, ya sea a través de un reportaje en televisión, porque hice una tesis y ahí mostré al mundo de qué se trata la invención, porque lo empecé a vender, ¿no es cierto? Si yo empiezo esa divulgación hoy día, tengo solamente hasta 1 año para poder acudir al Indecopi para solicitar
la patente o para tramitar una solicitud de patente por ese invento. Entonces, a eso se refiere con el periodo de gracia. Tengo hasta un año desde la fecha en que empecé a divulgarlo. ¿Quién examina si un invento es nuevo o no? ¿O quién evalúa o analiza la novedad de un invento? El examinador de patente que trabaja en Indecopi. ¿Y qué cosa utiliza para saber si el invento es nuevo o no? Todos los medios que esté a su alcance. Por ejemplo, y hoy en día, con mayor razón, los medios informáticos a través del Internet. Llámese medios tipo YouTube, llámese medios de publicaciones de revistas, hay páginas o portales con bases de datos de patentes. Es más, se calcula que hay más de 60 millones de documentos de patentes que pueden ser accesibles a través del Internet de manera gratuita. Entonces, hoy en día ya no es tan complicado saber si un invento o si un producto o un proceso es nuevo o no. Si no es nuevo, entonces ya no hay la forma de que se conceda una patente. En el caso de las patentes de invención, el segundo criterio o requisito que debe de cumplir un producto es que tenga lo que se denomina nivel inventivo. Dicho de manera coloquial, que no sea ni obvio ni evidente. La definición de lo que es nivel inventivo dentro del sistema de patentes está referido a que para una persona con conocimientos técnicos medios en el campo técnico, la invención no debe resultar ni obvia ni deducible a partir de las tecnologías existentes. Si el examinador de patentes dice esto es obvio, entonces ya no se podrá conceder una patente de invención. Si el examinador de patentes juzga que la tecnología que se está proponiendo es la suma de dos tecnologías que ya existen en, en el mercado, ¿no es cierto?, o en el estado de la técnica, entonces va a concluir que esa invención no cumple con este criterio. Muy bien. El tercer requisito que debe cumplir un invento para conseguir una patente de invención es el criterio de aplicación industrial, que usualmente la mayoría de invenciones o de creaciones lo cumplen, es decir, que pueda ser producido o utilizado en algún tipo de actividad, de industria o de emprendimiento. Si un invento cumple con estos tres criterios, entonces la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi les concede el título de propiedad o la patente de invención que le da una protección por 20 años. Ejemplos de patentes de invención conocidas, esta que es el bombillo eléctrico de Thomas Alva Edison, que lo registró en 1880, esto que parece un taladro o una pistola, en realidad es la secadora de pelo de Emanuel Nielsen, que fue patentado en 1931. Esto está sencillo, es la guitarra eléctrica, patentada por Leo Fender en 1951. Esto que parece una cajita, en realidad es un mouse o el ratón de las computadoras que fue patentada por Apple en 1984. La fórmula, la composición de la aspirina, patentada por Felix Hoffmann en 1900. Esta silla, en realidad, es la silla de ruedas plegable, patentada por Everest y Jennings en 1936. O, por ejemplo, tenemos el marcapasos implantable, patentado en 1960 por Wilson Greatbatch. Entonces, en general podemos afirmar que gracias al sistema de patentes es que muchos de los productos, de las tecnologías
o de los inventos que hemos visto en el pasado y que vemos hoy en día se han podido desarrollar. Ahora bien, pasemos a la segunda modalidad o el segundo tipo de patente que existe, que son las patentes de modelos de utilidad. ¿Qué son? Nuevamente, son títulos de propiedad que protegen invenciones, pero en este caso ya no productos y procesos. En este caso, solo productos. Se protegen solo productos, pero siempre que cumplan con 2 requisitos. Patentes de invención eran 3 requisitos, ahora modelo de utilidad solamente son 2. ¿Cuáles son esos 2? Al igual que en patente de invención, el producto que se quiere proteger por un modelo de utilidad tiene que ser nuevo, cumplir con el criterio de novedad, y es la misma definición que en el caso de la patente de invención. No tiene que haber sido divulgado previamente. Y al igual que la patente de invención, la decisión andina 486 concede un periodo de gracia de 1 año. Entonces creo que este tema está claro, porque lo hemos conversado en el tema de la patente de invención, ¿no es cierto? Pero el segundo criterio o el segundo requisito ya es diferente al de las patentes de invención. Ya no se habla de nivel inventivo y ya no se habla de aplicación industrial, aquí se habla de ventaja técnica. ¿Cuál es la definición de ventaja técnica dentro del sistema de patentes? Es que la forma o configuración nueva de un invento le permita un mejor uso, un funcionamiento diferente o añadirle una utilidad a ese invento que antes no tenía. Dicho en términos cristianos, ¿qué cosas son los modelos de utilidad? Son las modificaciones, las adaptaciones o los ajustes que se les hace o que se hace a los productos que ya existen para hacerlos, para darles una utilidad o un funcionamiento diferente. Si una invención, un producto, cumple con estos 2 criterios, el de novedad y el de ventaja técnica, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI le concede una patente de modelo de utilidad que le brinda protección por 10 años. Ahora, ustedes podrán preguntarse, en el Perú, ¿qué es lo que se protege más? En realidad, lo que se protege más en el Perú podemos dividirlo en 2. Los extranjeros que quieren proteger en el Perú y los peruanos que quieren proteger en el Perú. Si vemos los extranjeros que protegen en el Perú, estamos hablando que en un 99% las invenciones que protegen son de patentes de invención. Lo contrario sucede en el caso de los peruanos. Los peruanos normalmente protegemos más modelos de utilidad, es decir, productos que constituyen modificaciones, ajustes o adaptaciones de otros productos. Las universidades, por ejemplo, en su mayoría están más ligadas al campo de investigación, ¿no es cierto?, al campo científico. Entonces, las patentes que suelen salir de las universidades están más relacionadas con las patentes de invención, mientras que las de las empresas peruanas o de los inventores independientes están más ligadas al campo de los modelos de utilidad. Ejemplos de patente de modelos de utilidad. Este palito, que en realidad parece un palito, en realidad es el sorbete perfeccionado, que fue protegido como modelo de utilidad en España y que permite sorber o beber líquidos en ángulos diferentes. La cubeta de hielo con tapa, de hecho es un invento peruano con gran aceptación comercial, sobre todo fuera del Perú, es decir, en Estados Unidos y en Europa. El equipo para perforar vidrio, que también es un invento relativamente exitoso peruano. El abrelatas con varias aplicaciones, que es un invento español. Esto en realidad es un dispensador de servilletas para poder sacar servilletas uno por uno, sin que se peguen unas a otras. También es un invento bastante bueno peruano. O este otro, que es un brazalete para envases de bebidas, también es un invento español. En general, como vemos, los modelos de utilidad son
pequeños inventos, son pequeñas modificaciones o adaptaciones que se generan. Aquí, como vemos, hay más carga creativa, ¿no es cierto?, y tal vez con visión de mercado, que carga inventiva. Pero siguen siendo inventos y en muchos países gozan de protección. De hecho, eso me lleva a mi siguiente lámina, y es que a nivel mundial no todos los países cuentan con modelos de utilidad. De hecho, la mayoría sí, pero hay otros que no. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene dos tipos de patentes. En Estados Unidos solamente existen las patentes de utilidad, que es como una mezcla entre las patentes de invención y las patentes y los modelos de utilidad. Pero, digamos, eso no influye mucho, digamos, o no debería preocupar al inventor, al investigador, porque, por ejemplo, algo que pueda ser protegido como modelo de utilidad en el Perú podría llegar a ser una patente de invención en Estados Unidos, o podría protegerse como lo que se denomina una patente de diseño o un diseño industrial en Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual, digamos, el sistema está estandarizado como para que pueda gozar de protección. De hecho, la cubeta de hielo con tapa, que es invento del peruano, del inventor Hernán Garrido Leca, consiguió una patente de modelo de utilidad en el Perú en 1997. De hecho, el 2007 venció su patente de modelo de utilidad, pero él protegió esa cubeta de hielo en Estados Unidos, y en Estados Unidos se le dio la patente, ¿no es cierto?, por 20 años, y hasta ahora Hernán Garrido Leca está protegido, tiene ese producto protegido en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en ese sentido.